Fuerzas electrostáticas y ley de Coulomb. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas. Y la electrostática es la rama de la física que estudia las interacciones entre estas partículas cargadas eléctricamente cuando se encuentran en reposo. En 1785, el físico francés Charles-Augustin de Coulomb enunció la famosa ley de Coulomb, la cual dice que dos cargas puntuales del mismo o distinto signo se repelen o se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Para demostrar dicha ley, Coulomb diseñó un instrumento de medida, llamado balanza de torsión, basada en la balanza de torsión de Cavendish, que éste inventó para medir las fuerzas de atracción gravitatorias. La balanza de torsión de Coulomb consiste en una barra que cuelga de un hilo de fibra. Si la barra gira, la fibra del hilo tiene la capacidad de retornar a la barra a su posición original. Si se conoce la fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se logra un método muy sensible para medir las fuerzas de atracción o de repulsión de dos esferas cargadas con diferente o igual signo. Con esta ley, se sentaron las bases para la descripción física y matemática de los fenómenos electrostáticos. Mediante sus investigaciones, Coulomb llegó a las siguientes conclusiones. En el caso de dos cargas de diferente signo, por la tercera ley de Newton, la carga 1 ejerce una fuerza de atracción sobre la carga 2, que es igual a la que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, pero de signo contrario. La magnitud de ambas fuerzas viene dada por la ley de Coulomb. Por el contrario, en el caso de dos cargas del mismo signo y también por la tercera ley de Newton, la carga 1 ejerce una fuerza de repulsión sobre la carga 2, igual a la que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, pero de signo contrario. Del mismo modo, la magnitud de ambas fuerzas viene dada por la ley de Coulomb. Si en la ecuación de la ley de Coulomb utilizamos la notación de valor absoluto, la magnitud de la fuerza F siempre es positiva, aunque alguna de las cargas sea negativa. Las direcciones de las fuerzas que las dos cargas ejercen la una sobre la otra siempre se localizan en la recta que las une, y las dos fuerzas obedecen la tercera ley de Newton. Por esto siempre tienen la misma magnitud y dirección opuesta, aun cuando las cargas no tengan igual magnitud. En cuanto a las unidades de la ley, si usamos el sistema internacional, las cargas vienen dadas en coulombs, la distancia en metros y la fuerza en newtons. Se define un coulomb como la cantidad de carga que lleva una corriente de 1 amperio en un segundo. Y se considera que para conseguir una carga negativa de un coulomb, se precisa de unos 6 por 10 elevado a la 18 electrones. Teniendo en cuenta que por el filamento incandescente de una bombilla, pasan cada segundo alrededor de 10 elevado a la 19 electrones. En problemas de electrostática, es muy raro encontrar cargas tan grandes como de un coulomb, ya que dos cargas de un coulomb separadas 1 metro, ejercerían fuerzas entre sí de 9 por 10 elevado a la 9 newtons. Esto es, cerca de 1 millón de toneladas. Y para terminar con las comparaciones, decir que un rayo puede llegar a alcanzar picos de corriente de hasta varios cientos de miles de amperios, una tensión de cientos de millones de voltios y decenas de coulombios de carga. La constante K de proporcionalidad de la ecuación equivale a unos 9 por 10 elevado a la 9 newtons metros cuadrado, dividido por coulombs al cuadrado. Esta constante también se puede expresar como 1 entre 4 pi epsilon sub 0. En donde epsilon sub 0 es otra constante denominada permitividad del vacío, o constante dieléctrica, que es igual a alrededor de 9 por 10 elevado a la menos 12 coulombs al cuadrado por newtons metros al cuadrado. En sentido estricto, la ley de Coulomb solo debería usarse para cargas puntuales en el vacío. Ya que si hay materia presente entre las cargas, la fuerza neta que actúa sobre cada una de ellas se altera, debido a las cargas inducidas en las moléculas del material interpuesto. No obstante, es práctico utilizar la ley de Coulomb sin modificar para cargas puntuales en el aire, ya que a presión atmosférica normal, la presencia de aire, cambia muy poco la fuerza eléctrica respecto del vacío. En caso de medios diferentes al vacío, la constante de proporcionalidad viene dada por la siguiente ecuación. En donde epsilon es la permitividad absoluta del medio en cuestión, la cual está relacionada con la permitividad del vacío mediante la ecuación inferior. En esta última ecuación, epsilon sub r,
es la permitividad relativa del medio en donde se producen las interacciones electrostáticas. Otro modo de expresar la ley de Coulomb puede ser mediante su forma vectorial, en la que el vector fuerza es el resultado del producto de un número real, el cual viene dado por la constante k, el producto de las cargas y el cuadrado de la distancia, por un vector unitario, u sub r, que representa dirección y sentido en los ejes de coordenadas del plano o del espacio. El vector unitario se dispone en la dirección de la recta que une las cargas y su sentido apunta hacia una separación relativa entre ellas. De ese modo, si las cargas son de distinto signo, la fuerza tiene signo negativo, lo que significa que la interacción es atractiva, y si son del mismo signo, la fuerza tiene signo positivo, lo que significa que la interacción es repulsiva. Y si tenemos en cuenta la tercera ley de Newton, las fuerzas electrostáticas que actúan sobre las dos cargas son iguales, aunque de signos opuestos. La ley de Coulomb describe lo que ocurre cuando interaccionan entre sí dos cargas en reposo. Pero si en vez de dos son tres o más cargas las que interaccionan, la fuerza electrostática resultante que actúa sobre una carga dada, es igual a la suma vectorial de las fuerzas individuales que sobre dicha carga ejercen las demás. Así, la fuerza que actúa sobre la carga puntual número 4, es la suma de la que ejerce la carga 1 sobre ella, más la que ejerce la 2 sobre ella, más la que ejerce la 3 sobre ella. Es lo que se llama principio de superposición o de adición vectorial. Tener en cuenta que entre todas estas interacciones, la que se produce entre dos cargas dadas es independiente del resto de interacciones.